mar es una extensión sin límites donde los barcos más grandes parecen pequeñas partículas. No hay más que el cielo arriba y las aguas abajo. Cuando hay calma se destroza el corazón del marinero. Cuando hay tormenta, sus sentidos se perturban. Confía poco en él y témele mucho. El hombre en el mar es como un insecto en una astilla. Ora está sumergido, ora aterrorizado. Así le hablaba a Omar I su consejero Henri Bougalas en el siglo V, previniendo a su califa de cualquier aventura marítima. Y es que la cautela y la desconfianza presidieron durante siglos las relaciones del hombre con el mar, frontera de lo desconocido e imprevisible. Abrir las rutas del mar para la navegación fue la gran revolución de portugueses y españoles. Camino de todas partes, el mar fue después progresivamente explorado, y su dominio militar y comercial fue el más sólido pilar de las riquezas de las naciones. Desde la antigüedad, el mar fue además proveedor gratuito de un codiciado tesoro, la pesca, a cada paso más intensamente explotada. Y desde hace siglos el hombre intentó también aprovechar del mar su incalculable e indómita energía. Una de las formas tradicionales más universalmente extendida para el aprovechamiento de la energía del mar son los molinos de marea, que recogen en una presa el agua del flujo de la marea para ir liberándola después como fuerza motriz en el reflujo. Se sitúan cerrando una ensenada marítima en cuyo fondo suele desembocar un río o regato que suma su caudal al de la presa, especialmente cuando no es época de mareas vivas. Su fórmula constructiva es sencilla. Consiste en levantar una presa que acumule la mayor cantidad de agua posible en la pleamar, para hacer funcionar el molino cuando baje la marea. Las dimensiones de la presa son muy diferentes y dependen naturalmente de las características del terreno. En el molino pontevedrés de Aseca tenemos un muro de 60 metros de frente y un estanque de 600 metros de fondo. En las aceñas da Illa, situadas en la pontevedresa isla de Arousa, tenemos 130 metros de frente y unos 175 de fondo. También el número de compuertas varía de unas a otras, así como su sistema de cierre. Pueden estar sujetas solo por la parte superior con objeto de permitir el paso del agua cuando sube la marea, cerrándose cuando empieza a bajar. O pueden subir y bajar manualmente sobre unos canales abiertos en la tierra. El edificio del molino está situado sobre el muro, frente al mar. Sus dimensiones y estructura varían de unos a otros. Sobre el origen de los molinos de mareas existen dos teorías principales. Una es la que defiende un origen atlántico y la otra es la que, por el contrario, defiende un origen en Oriente. Esta segunda, que es la más documentada, se basa en un texto de un geógrafo musulmán que apareció en el siglo X y la sitúa en el Golfo Pérsico. A partir de aquí, del siglo X, ya damos un salto hasta la segunda mitad del siglo XI para situarnos en las primeras menciones en la Europa atlántica. Concretamente, la mención más antigua conocida es una mención de unos molinos de mareas en Dover, aunque es una referencia un tanto discutida.
Estamos pues en la segunda mitad del siglo XI y no será hasta principios del XII cuando aparezcan los molinos de mareas por toda la costa atlántica, desde Inglaterra principalmente hasta el sur de Francia. A partir de aquí, ya en la península ibérica, pasamos al siglo XIII. En el siglo XIII, hasta ahora teníamos la referencia de finales de siglo en Castromarín, un molino de mareas, en Portugal, si bien las últimas investigaciones han dado con un documento muy importante que nos llevan a principios de este siglo XIII para situar el origen, o la mención, mejor, la mención más antigua conocida de los molinos de marea en la península ibérica, concretamente, digo, en Asturias, las Aceñas de Avilés, a principios del siglo XIII. En las marismas onubenses de Isla Cristina y Ayamonte, donde en otros tiempos llegaron a funcionar 30 molinos, se conserva el conocido por El Pintado, sobrenombre de un indiano, Manuel Rivero, que lo hizo construir hacia 1750. Durante 200 años estuvo moliendo grano, hasta que en el siglo XX dejó de funcionar. El abandono y después la ruina se adueñaron de esta noble construcción. La restauración del Molino del Pintado como centro de interpretación del patrimonio tiene una doble vertiente, por un lado natural, de apoyo al espacio protegido y de observación de aves, y por otro lado cultural, para poner de manifiesto lo que era la actividad molinera en todo el litoral onubense. También se pretende que este centro apoye a la Vía Verde Litoral, que comienza y concluye aquí en Ayamonte, para el fomento del cicloturismo, el senderismo y la equitación, y también que sirva como centro cultural para la realización de exposiciones y actividades de diversa índole. Estamos en la sala de molienda del Molino del Pintado, donde antiguamente había 5 piedras molineras que hacían la labor de molienda. Precisamente de estas 5, 2 se van a restaurar para que todos los visitantes que se acerquen hasta este futuro centro puedan apreciar cómo funcionaban estos ingenios prácticamente hasta entrado este siglo. Y precisamente la transformación en centro de interpretación se va a tener en cuenta la energía, que sea energía renovable y alternativa, como lo fue antiguamente la maremotriz, incluyendo la energía solar, tanto fotovoltaica para la iluminación de todo el edificio, como la energía solar térmica, que va a calentar el agua tanto de los sanitarios como del bar que se ubicará en este centro de interpretación. La vida en un molino mareal era a menudo laboriosa e ingrata y movió a que se generaran multitud de leyendas y refranes, como por ejemplo, de molino cambiarás pero de ladrón no te librarás, o bien esta otra, las mujeres concurren de noche a moler, donde con pretexto de aquel cuidado descuidan su honestidad y se abandonan al libertinaje. La trayectoria secular de estos ingenios se puede seguir también en el Molino da Arcea, ayuntamiento coruñés de Vimianzo, conocido también por el Molino das Torres, porque está emplazado junto a las Torres de Cereixo y fue construido por sus señores. En los foros concedidos por los propietarios de las torres a lo largo de más de 2 siglos, se enumeran las características del molino, compuesto por una piedra para moler el trigo y otras 2 para el maíz y otros frutos. Se establecen las rentas a pagar y las obligaciones de los foreros para su conservación, que iban desde eliminar las goteras hasta limpiar cada año el estanque y dejarlo limpio al concluir el arrendamiento. De sus características arquitectónicas destaca la salida de agua por un arco único, amplio y hermoso, formado por dovelas acodadas. En las aceñas de San Martiño de Xubia del Ayuntamiento coruñés de Narón se puede evaluar la importancia económica y hasta cultural que llegaron a alcanzar estos ingenios. En este caso, su origen estuvo vinculado al monasterio de San Martiño de Xubia, hasta que Carlos IV, en una cédula de 1798, le concede la honra de poder poner sobre las puertas sus reales armas, con la inscripción de Real Fábrica de Harinas del Ferrol de don Juan de Embelle. Estamos en la presa del Molino de las Aceñas de Xubia, que con sus 133 metros de largo es una de las más grandes de Galicia y probablemente de las de España, de un molino del siglo XVIII. Estamos delante de uno de los molinos industriales más importantes de la península, creado por unos franceses, Juan Lembelle y Santiago Boyardén, en el año 1780 aproximadamente. Estos molinos eran reales fábricas.
Estos franceses estudiaron el mercado internacional, vieron la demanda de trigos que habría en toda Europa. No es un molino para el consumo local, traían las harinas de Rusia, de Prusia, el trigo del Báltico, trigo de Inglaterra, trigo de los puertos del norte de Francia, el trigo de Nueva York o de Filadelfia y de Boston. Molían el trigo aquí, lo metían en barriles y lo reexportaban otra vez. Para darse una idea de esta importancia, cada una de las muelas de estos molinos podía moler aproximadamente unos 4 millones de litros de áridos al año. Y la cantidad de reales que salía del erario español para pagar las compras masivas de trigos alarmó al gobierno, que abrió una investigación y descubrió que en un solo año salían de la ciudad de Ferrol para compra de cereales solo en el norte de Francia más de 1 millón de reales. Y que en 5 o 6 años el valor del trigo comprado podía exceder de los 10 o 15 millones de reales. En la actualidad, aún se pueden distinguir los edificios que formaban parte del molino, de otro que se levantó en ángulo recto, denominado en un documento de 1855 como Casa de Recreo, y que sin duda fue el precedente más singular de lo que hoy llamamos turismo rural o verde. Entre los molinos de mar y los molinos hidráulicos instalados en los ríos existen, lógicamente, sus diferencias y sus coincidencias. Intentando sintetizar, podríamos decir que en cuanto al funcionamiento, los molinos de mareas lo basan en la acumulación del agua en una presa, que a veces también se da en los molinos de agua, aunque esta siempre es de muchas menor proporciones, dimensiones, en el caso de estos segundos. Con respecto al régimen de explotación, uso y demás, nos encontramos también con lo mismo. Si bien, sintetizando mucho, podríamos decir que sobre todo en Galicia el régimen de propiedad en los molinos de agua, o sea, en los molinos instalados en los ríos, es mucho más variado y además quizá es casi donde se pone más de manifiesto esta propiedad compartida tan característica del mundo rural en Galicia. Queremos decir con esto que en principio los molinos de mareas pertenecen en líneas generales a un único propietario o a una sociedad muy limitada de propietarios, mientras los molinos de agua pueden pertenecer a muchos propietarios que disfrutan del molino en base a un régimen muy complejo de turnos. Después, con respecto al folclore y demás, pues quizá esta misma diversidad que hay en el mundo de la propiedad y del uso también se pone de manifiesto en el folclore. Quizás en estos molinos, a ser molinos compartidos que están situados en el medio de las aldeas y demás, es donde tenga lugar un folclore sin duda mucho más rico que en los molinos de mareas. El molino do Mar, también conocido por Las Aceñas, situado en la coruñesa ría de Ortigueira, fue construido entre 1905 y 1910 por un emigrante que regresara de Cuba. Podríamos considerarlo el último intento por aprovechar de forma tradicional la fuerza de las mareas, el canto del cisne de una tecnología milenaria en servirse de la energía del mar. En las últimas décadas se han explorado las posibilidades teóricas y prácticas de aprovechamiento de cada una de las 3 manifestaciones más importantes de la energía de los océanos. La energía de las mareas, generada por su flujo y reflujo, la energía producida por las olas y la mareotérmica, es decir, las posibilidades de aprovechar la diferencia de temperatura que hay entre sus capas superficiales más calientes y sus capas profundas, más frías. El mar actúa como un enorme acumulador de la energía que del sol todos los días recibimos. Así, se acumulan anualmente del orden de 52 billones de toneladas equivalentes de petróleo en forma de energía térmica y electroquímica en los océanos del planeta. Para que nos hagamos una idea, esta cantidad de energía equivale a las necesidades anuales, a 6.000 veces las necesidades anuales de todo el planeta. A esta ingente cantidad de energía hemos de añadirle la energía de origen gravitacional, es decir, la energía de las corrientes marinas y de las mareas. Ya desde antiguo la energía de las mareas fue aprovechada por los egipcios para la molienda de cereal.
Y avanzando en el tiempo, hacia el siglo XIII aparecen los primeros molinos de cereal que aprovechan la fuerza de las mareas en Inglaterra. En el siglo XVII estos molinos ven su continuación y mejora en Francia y de allí saltan a principios del XVIII a la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, hemos de esperar hacia 1920 para conocer los primeros estudios de las posibilidades de aprovechamiento de las mareas. Consecuencia de estos estudios, en 1966 se pone en marcha en la bahía de la Rance, en Francia, la central de mareas del mismo nombre. Y 2 años después, en la bahía de Kislaya, en la Unión Soviética, en el mar de Barents, se pone en funcionamiento la que es hasta ahora la segunda central de mareas en funcionamiento en el planeta. Hasta el momento no hay más experiencias en este sentido. Los primeros que intentaron explicar el fenómeno de las mareas fueron los griegos. Para Platón eran la respiración de la tierra, que imaginaba como un ser vivo. Pero en el paso del pensamiento mítico al lógico fracasó Aristóteles, quien según la leyenda se suicidó en el canal griego de Euripo al no poder entender el cambio en la dirección de la corriente 4 veces al día. Hubo que esperar a 1687, en que Newton formuló sus leyes de atracción universal, donde se afirmaba que el Sol y la Luna originan las mareas, al ejercer su atracción sobre la Tierra. Laplace aportó posteriormente la teoría hidrodinámica, según la cual a la atracción de los astros hay que sumar los movimientos oscilatorios a que están sometidos algunos espacios, como el Canal de la Mancha. Esto justifica que la amplitud de marea, esto es, la diferencia de altura entre la marea alta y la baja, sea de 3 o 4 metros en las costas del Cantábrico, de unos pocos centímetros en el Mediterráneo o de 13 metros y medio en la Bretaña francesa, en la bahía de Reims o en el monte Saint-Michel. El río Reims inicia en la población de Dinant un largo estuario, en cuya desembocadura se sitúan los puertos de Dinard, en la ribera izquierda, y Saint-Malo, en la orilla derecha. Este fue el lugar elegido para la construcción de la central mareomotriz de la Reims, un proyecto verdaderamente faraónico, que fue inaugurado el 26 de diciembre de 1966 por el general de Gaulle. Básicamente, el funcionamiento de una central mareomotriz es el mismo que el de un molino tradicional. La compuerta del dique deja entrar el agua al estuario mientras la marea sube. Con la pleamar se cierra la compuerta y el agua contenida en el estuario mueve ahora la turbina, como en los antiguos molinos Las Muelas. Si las turbinas son reversibles, funcionan durante el llenado y el vaciado del estuario, como en la Reims. Naturalmente, en sus más de 30 años de actividad, la Reims ha tenido que adaptarse al cambio tecnológico, especialmente al informático. Por otra parte, la conciencia ecológica actual exige un cuidadoso respeto por el medio ambiente. Pero en su haber sigue contando su producción eléctrica, en un 90% de la producida en la Bretaña francesa, equivalente al gasto de una población como Reims. Por eso siguen teniendo actualidad aquellos versos de Paul Éluard que alguien citó el día de la inauguración de la central de Reims. Es la hermosa ley de los hombres, cambiar el agua en luz, el sueño en realidad, y los enemigos en hermanos. Mientras que las variaciones de las mareas se conocen con precisión y se pueden predecir, tanto la distribución como la magnitud de las olas en un punto concreto no se pueden prever. Esto supone una gran dificultad para el diseño de los elementos captadores de su energía, que deberán ser capaces de responder de manera eficaz ante olas con formas, tamaños y frecuencias dispares. Desde muy antiguo el hombre procuró ingeniárselas para aprovechar la energía de las olas que tenía tan a la vista. Y así, en época tan antigua como 1799, el francés Giraud desarrolla un sistema de flotador solidario con la costa para aprovechar la energía de las olas en forma de energía mecánica.
Esta línea de trabajo, de investigación, como queramos llamar, llega hasta nuestros días en que en torno a 1990 Andrés Matas, ingeniero de Unión Fenosa, desarrolla un sistema de flotador en las proximidades de la central térmica de Sabón, en Coruña. Otra línea de trabajo viene marcada por las investigaciones de Henning, que hacia 1874 construyó una embarcación sui generis con aletas flexibles con las que trataba de autopropulsarse. En esta línea de trabajo, Linden, Graham o Calfas desarrollaron diferentes artefactos flotantes en los cuales trataban de que la propia energía de la ola los impulsase. Sistemas que podemos designar como pasivos, solidarios con la costa, se remontan hacia 1869, en que un español apellidado Ruiz construyó un sistema mixto compuesto por un dique y un depósito en el que forzaba a entrar las olas para aprovechar posteriormente su energía al devolverlas al mar. Este sistema fue perfeccionado unos 20 años más tarde por otro español apellidado Benot. Más reciente son las experiencias de Coyne en la Bretaña francesa hacia 1926, en donde ya podemos hablar de un rendimiento técnico próximo al 5%. Como aprovechamiento de este tipo, de esta línea de trabajo más reciente, tenemos el proyecto Kværner en Bergen, en Noruega, hacia 1990, en el que el aire impulsado por las olas, comprimido en una cámara de resonancia, hacía moverse una turbina de aire. Este proyecto tiene una continuación, el proyecto Islay, en las costas escocesas que se enfrentan a Irlanda, todavía en funcionamiento. Se han experimentado distintos proyectos para obtener energía de las olas. Uno de ellos es el columpio de Arquímedes, diseñado en Holanda e inspirado en el principio del sabio griego. Está formado por varios hongos de 20 metros de diámetro y 40 toneladas de peso, comunicados entre sí por medio de un conducto de aire. Mientras un hongo sube girando, movido por las olas, otro baja, produciendo así energía. El columpio de Arquímedes es una aportación teórica que tiene que ser evaluada técnica y económicamente. En Islay, una pequeña isla situada frente a la costa oeste de Escocia, se está desarrollando Limpet 500, un proyecto de aprovechamiento de energía de las olas de 500 kilovatios. Tras el estudio del lugar que reuniese mejores condiciones en los acantilados isleños, comenzó la obra civil en noviembre de 1998, con la preparación de la infraestructura necesaria, la construcción de la cámara de compresión y el colector. La ejecución de este proyecto corre a cargo de la empresa Wavegen, con sede en Inverness y fundada en 1992 por el profesor Alan Wells, el inventor de la turbina que gira en el mismo sentido, sea cual sea el flujo de aire que la atraviese. Los curiosos que antes se acercaban a esta localidad escocesa con la intención de ver el monstruo del lago Ness, pudieron asistir en la primavera del año 2000 al cuidadoso montaje y a las pruebas de la turbina que va a ser instalada en este mismo año en la central de Islay. Cuando la ola sube, comprime el aire contenido en la cámara de compresión. Cuando la ola baja, aspira el aire. Pero en los dos casos, la turbina gira en el mismo sentido. Y la turbina acciona un generador eléctrico, convirtiendo la energía de las olas en electricidad. Otra de las aplicaciones de la energía de las olas, que ya lleva varios años de funcionamiento en distintos puntos de las costas de Galicia para señalización marítima, son las boyas Nasuda. Desarrollada en Japón, la boya Nasuda es una cámara flotante y semisumergida en la que el movimiento de las olas se aprovecha para impulsar el aire a través de una turbina unidireccional de baja presión, produciéndose en ella un movimiento de rotación que podrá utilizar posteriormente para la producción de energía eléctrica por medio de un generador.
La mareotérmica es la tercera de las posibilidades de obtener energía del mar, y su origen es la energía solar que se almacena en los océanos en forma de calor. La energía mareotérmica podría transformarse en energía eléctrica aprovechando el gradiente térmico, es decir, la diferencia de temperatura existente entre las capas superficiales del mar más calientes y sus capas profundas, más frías. Los principios de la termodinámica, sentados por Sadi Carnot hacia 1824, trataron de ser aprovechados por sus compatriotas Claude y Bouguereau, pensando en el mar como una pila térmica en el que el foco caliente fuera la superficie y el foco frío las aguas de las profundidades. Así, hacia 1930, Claude construyó en la bahía de Matanzas, en Cuba, una máquina que aprovechaba un gradiente de unos 14 grados centígrados mediante la extracción de agua fría de las profundidades con un tubo de cerca de 2 metros de longitud y casi 2 metros de diámetro. Esta máquina funcionó durante unos 11 días y fue destruida por un temporal. Unos años más tarde, Claude repite el intento y así en 1833 construye una máquina de 800 kilovatios compuesta por 8 generadores que accionaban un compresor de amoníaco para fabricar hielo. Ya en épocas más recientes, hacia 1979, Estados Unidos, basándose en este mismo principio de diferencia de temperaturas, construye en la costa occidental de Hawái una máquina de 15 kilovatios eléctricos. A la vista de los buenos resultados, este primer proyecto piloto tiene su continuación en una máquina de 1000 kilovatios de potencia en la misma zona. Otra máquina del mismo tipo se construye en 1982 en la isla de Nauru, en Japón. Existen dos técnicas de aprovechamiento de la energía térmica del mar: los sistemas de ciclo abierto y los de ciclo cerrado. En un sistema de ciclo abierto, el agua relativamente caliente que procede de la superficie del mar penetra en una cámara de vacío, donde se convierte en vapor de baja presión. Este vapor, después de accionar una turbina y generar energía, se condensa de nuevo gracias al agua más fría de las profundidades, que actúa como refrigerante. En un sistema de ciclo cerrado se utiliza un fluido de baja temperatura de ebullición, como el amoníaco o el freón. Estos fluidos, en contacto con el agua caliente de las capas más altas del mar, se evaporan y mueven la turbina. Y por último, después de condensarse con el agua fría del fondo marino, comienza de nuevo el ciclo. Es importante destacar el bajo rendimiento de estos sistemas, alrededor de un 7%, debido fundamentalmente a la poca temperatura del foco caliente y a la pequeña diferencia térmica entre el foco frío y el caliente. Contaba don Álvaro Cunqueiro que Sinbad, el marino, cuando iniciaba una travesía arrojaba al mar toda suerte de regalos, para ganarse su favor y asegurarse una feliz navegación. Era un interesado homenaje, semejante a los ingenios que la moderna tecnología entrega a las aguas, para que ellas nos cedan una parte de su inagotable energía.